Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a este podcast que se llama Crecer a Fondo. El propósito de este podcast es compartir información de la vida, de las escrituras, sobre lo que es crecer. Y no simplemente crecer más o menos, poco a poco, sino crecer a fondo. Como persona, cómo llegar a la plena madurez. Este es el deseo. Y aunque no eres seguidor de Cristo Jesús, yo lo soy, voy a hacer referencia a la Biblia y todo esto, pero digo que todos nosotros como seres humanos necesitamos crecer. Y mi oración, mi esperanza es que tendría yo algo que decir que sería de ayuda para tu propio crecimiento, sea lo que sea el caso de usted. Así que el día de hoy estamos hablando de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Yo voy a decir en el podcast de hoy que la gracia de Dios es el combustible para crecer a fondo. Y vamos a hablar de un montón de cosas. Estamos en una serie sobre el título de este podcast, Crecer a Fondo. ¿Qué es crecer? ¿Cómo es crecer? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ayudar a los demás? Etcétera. Y en otro episodio, yo estaba hablando de la necesidad que todos nosotros tenemos, en un sentido bíblico, de tener en nuestra vida a un Pablo, Bernabé y un Timoteo. Es decir, un Pablo como mentor para compartir sabiduría con nosotros. Alguien que está en el mismo camino, pero un poco más adelante para ayudarnos. Y a la misma vez, yo creo que todos nosotros tenemos necesidad de un Bernabé, un amigo a la par, alguien para estar con nosotros y por nosotros siempre, no importa lo que pase en la vida. Todos necesitamos a una persona como lo era Bernabé. Y también todos nosotros necesitamos personas como Timoteo, que era el discípulo, el protégé de Pablo. Todos nosotros somos personas y hay otras personas en la vida y nosotros estamos en el mismo camino pero un poco más adelantados y tenemos que ayudar a los que están tras de nosotros. Ahora, mi pregunta es esto: ¿quién es el Pablo en tu vida? ¿Quieres mentor? ¿Tienes mentor? ¿Quién es tu mentor? ¿Cuál es su nombre? Hay que pensar en esto. Cuando estoy trabajando con personas en mi trabajo de planificación, ayudándoles a crecer en su vida, dándole atención especial, es una pregunta que siempre hago. ¿Quiénes son sus mentores? ¿Tienes mentores? Y si no tienes mentores, ya tienes una tarea: buscar un mentor. Y no estoy hablando necesariamente de una relación tan formal, sino es tener una relación de alguna forma. Podría ser una relación de trabajo, alguien en la iglesia, alguien en tu familia, quién sabe, alguien en tu vecindad, pero un mentor. Y sabes que en cualquier momento podrías pedirle un tiempito para hablar sobre X cosa. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son los consejos que me das, que me ofreces? Pero también pregunto, ¿quién es tu Bernabé? ¿Quiénes son tus amigos más íntimos? ¿Quiénes son estas personas en tu vida que tú sabes que venga lo que venga, estas personas están contigo y están por ti? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus nombres? Trabajo con muchas personas y honestamente me es una sorpresa que muchas personas no pueden ofrecer ni un nombre como mentor, como amigo tan cercano, tampoco quiénes son tus discípulos. Y aquí no estoy hablando de una asignación formal en la iglesia, podría ser, pero en la vida puede ser un sobrino, sobrina, podría ser un amigo, amiga, compañero en el trabajo, lo que fuera. Pero ¿quiénes son las personas que te ven a ti como mentor? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus nombres? Bueno pensar en esto. Pero como digo, el día de hoy quisiera hablar un poco de la gracia y saber lo que es la gracia.
La gracia es uno de los elementos fundamentales de nuestra vida y específicamente nuestra vida en Dios. Sin embargo, creo que la gracia es uno de los elementos menos comprendidos incluso por los líderes, pastores y aquellos que tienen muchos años de seguir a Cristo. Por eso pregunto, ¿qué es la gracia? ¿Cuál es la respuesta que tú darías? Si hago la pregunta, ¿qué es la gracia? Yo encuentro que en la vida real, cuando yo hago esta pregunta, persona a persona, a otras personas, muchos piensan de inmediato en el perdón de pecado y la vida nueva que recibimos en el momento en que depositamos nuestra fe en el Señor Jesús, en el momento en que nacimos de nuevo, ya recibí la gracia de Dios. Pero muchos tienen la actitud de que, sí, eso ya lo hice, ya recibí la gracia de Dios. El perdón de pecado y la vida eterna, por supuesto, es parte de la gracia. Pero la gracia de Dios es muchísimo más que eso. En Lucas 2:40, que es un versículo que hemos usado varias veces en esta serie, Crecer a Fondo. Lucas 2:40 dice así, del niño Jesús. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Pregunto, ¿Jesús necesitaba perdón de pecado? ¿Jesús necesitaba vida eterna? Es Dios encarnado. Pero aquí estamos hablando de tener la gracia de Dios sobre él. Por eso digo que la gracia de Dios es mucho más que aquella gracia que me salvó hace 30 años o lo que sea. ¿Qué es la gracia entonces? Bueno, por supuesto, la gracia de Dios es algo profundo, algo infinito. Y libros, mensajes, miles, millones de mensajes se han ofrecido para hablar de lo que es la gracia de Dios y, por supuesto, porque es algo tan profundo, algo tan divino, tan infinito. Pero si fuera posible resumir todo esto en una definición teológica, muchas veces se ofrece la definición que la gracia de Dios es favor inmerecido. No es algo que se puede comprar, ni algo que uno puede ganar, es algo inmerecido que Dios nos da. Implica que Dios está a favor de nosotros, no contra nosotros. Y también implica que no podemos ganar su favor. Es imposible. Por eso la gracia. Pero a pesar de la definición teológica, y podrías encontrar otras opciones más en los libros, pero en un sentido práctico, y esto es lo que quiero compartir el día de hoy, porque el propósito de este podcast es charlar, tú y yo, sobre lo que es el crecimiento, lo que es crecer en la vida en cada sentido, intelectual, espiritual, cuidar el cuerpo físico, crecer en las relaciones interpersonales, socialmente, etc. Pero una definición práctica es lo que les di al principio de este podcast. La gracia de Dios es el combustible dado por Dios para el crecimiento. Voy a leer un pasaje de la Biblia que va a formar como plataforma para charlar un poco sobre este tema de la gracia. Estoy en Efesios capítulo 4 y sería bueno abrir tu Biblia, encontrar esto en tu celular o tu tabla, lo que sea, cómo es la Biblia tuya, no sé, pero estoy en Efesios capítulo 4 y quiero leer de los versículos 7
al 16. Y estos versículos tendrán mucho que ver con mis comentarios hoy y en otros episodios también. Efesios 4:7, Pablo escribe a los efesios diciendo: sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Por esto dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero, ¿esto de que subió? ¿Qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre, una persona de plena madurez. Es decir, tenemos que crecer. Este es el plan de Dios. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de Él, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Y aquí tenemos tantos elementos de lo que es el crecimiento y lo que es la gracia como combustible para aquel crecimiento. Ahora, de nuevo, hablando de qué es la gracia. Teológicamente, favor inmerecido. Prácticamente, es el combustible dado para el crecimiento. En Efesios 4, versículo 1, la gracia es la provisión de Dios para que vivimos la vida como Él quiso. Este es el contexto del pasaje que leí. En este contexto, Pablo dice: por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Estamos hablando después de depositar la fe en Cristo Jesús. Aquí estamos hablando de ahora qué. Y cuando llegamos al versículo 7, Pablo sigue: sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. ¿Qué estamos aprendiendo? La gracia es dada a cada uno de nosotros, es decir, es un regalo, no es algo que con tantos años de servicio merecemos o ganamos, no, es algo que Dios da, es un regalo. Y también aquí se nos dice que Dios nos da esta gracia en medida. Fíjense, obtenemos lo que necesitamos. No es ilimitado, es una medida. Es el regalo de Cristo para nosotros sobre la base de la obra de Él, en su muerte, su sepultura, su resurrección, su obra acabada, todo hecho. Qué interesante que es una medida. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Me imagino que varios. Ahora, si eres un padre multimillonario y tienes un hijo de 15 años, ¿le das todo lo que tienes libremente? Un cheque que él puede llenar para la cantidad de todo lo que tienes en el banco, en todos sus recursos.
Claro que no. Ahora, ¿tú tienes todo lo que Él va a necesitar? Claro. ¿Le das todo a tu hijo de 15 años? Todo, todito, de todos los recursos que tienes, literal? No. Le das lo que Él necesita en este momento. Así que la gracia de Dios, aunque la gracia es ilimitada, porque es la gracia de Dios, Dios nos da esta gracia para que estemos creciendo y nos da la medida que necesitamos en este momento. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando nosotros vivíamos en El Salvador, yo era pastor de una iglesia en la capital de San Salvador varios años, y fue durante la guerra civil. Y muy de vez en cuando tuvimos la oportunidad de volver a visitar familia acá en los Estados Unidos, y las personas preguntaría sobre todo a mi esposa, porque decía, bueno, si Jeff está tan loco que él quiere vivir en una guerra civil, está una cosa, pero ¿cómo puede estar ahí con su esposa, con sus hijas? Y yo recuerdo que mi señora siempre diría, mira, Dios nos da la gracia que necesitamos. No es por ser súper santos, no es por haber alcanzado un nivel increíble de espiritualidad, no es eso, simplemente que Dios nos ha puesto en este contexto. Dios sabe que estamos en medio de una guerra civil, sabe que es peligroso, que muchas cosas podrían suceder, pero si estamos allí de acuerdo a su voluntad, entonces ¿qué? Él nos da la gracia que necesitamos en esta circunstancia. Y si tú estarías en la misma situación, Dios entonces te daría a ti la misma gracia, pero no la necesitas en este momento. Estás en otro contexto y Dios te da a ti la gracia que necesitas para esta misión que tienes. Así que la gracia es una medida que Dios nos da, es un regalo. Hay un autor que se llama Paul Tripp, y Paul Tripp habla de lo que él llama la gracia incómoda. Y él dice, la gracia incómoda es que Dios te llevará a donde no has tenido la intención de ir, para producir en ti lo que no pudiste lograr por tu cuenta. Voy a repetir esta frase porque es muy, muy importante. La gracia incómoda es que Dios te llevará donde no has tenido la intención de ir, para producir en ti lo que no pudiste lograr por tu cuenta. Les aseguro que no estaba con mi señora hace muchos años pensando y diciendo qué vamos a hacer con... va a haber una guerra civil en El Salvador, vamos allí. No fue el lugar que nos habíamos imaginado, pero Dios nos dio esta gracia incómoda para llevarnos a este lugar donde no tuvimos intención de ir, para producir en nosotros lo que no fue posible lograr por nuestra cuenta. ¿Por qué necesitamos esta gracia? Esta gracia, según la medida que tienes. Y como digo, Dios te da la medida que necesitas en este momento. Y la respuesta es precisamente lo que este señor ha dicho, este autor. Es para producir en mí lo que no puedo lograr por mi propia cuenta. Para crecer necesitamos recursos que no tenemos. Y son recursos también que no los podemos fabricar. Y Dios es la fuente de esta gracia. Él nos mira favorablemente y hace cosas por nosotros para nuestro bien y, según el pasaje que leímos en Efesios 4, para nuestro crecimiento. Él quiere que estemos creciendo siempre hacia la madurez. Y en esta vida nunca, jamás vamos a llegar a este lugar en donde podemos decir, hemos llegado,
Ya no hay más que aprender. Y tampoco en la eternidad, amigos. ¿Cómo es posible entender lo que no es entendible? ¿Cómo es posible comprender lo que no es comprendible? Es Dios. Si fuera posible entender todo lo que es Dios, seríamos igual a Dios, que eso no va a suceder, les aseguro. Pero Dios nos da todo lo que necesitamos. Así que cada uno de nosotros tenemos una medida de gracia, pero todos también, muy importante, necesitamos la gracia también de los demás. No vivimos en una isla, vivimos en un mundo. Y Dios lo ha hecho así a propósito. Por ejemplo, otro pasaje que es el 1 Corintios, en capítulo 12. Capítulo 12, Pablo está hablando de dones espirituales y todo esto, que todo esto viene de la gracia de Él. En 1 Corintios 12, el versículo 7, Pablo escribió esto: pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Porque, versículo 12, porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Un poco más adelante, en el versículo 21 y 22, Pablo continúa y dice: el ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Muy al contrario, los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son indispensables. Así que no son los pastores, los evangelistas, los obispos, los grandes maestros. Gracias a Dios que Dios ha dotado a la iglesia personas como estas. Pero la persona que menos crecimiento tiene, que es parte del cuerpo de Cristo, los demás tenemos necesidad de esta persona. La gracia se nos da a cada uno de nosotros, pero el contexto siempre es todo el cuerpo de creyentes. Así fue en Efesios 4, así 1 Corintios 12. El principio es el siguiente: nos necesitamos unos a otros. Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? Capacitar a los santos todos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de capacitar, la Reina Valera 60 usa el verbo perfeccionar. Lo hemos cambiado en la Reina Valera 2015 porque el significado de la palabra ha cambiado. Perfeccionar no quiere decir sin pecado, sin necesidad de crecer. No, la cosa es capacitar a los santos hacia la madurez, hacia el crecimiento, para la obra del ministerio, la misión que todos la compartimos, para la edificación del cuerpo de Cristo, la asamblea, no necesariamente los individuos. Individualmente vamos a ir creciendo juntamente con la asamblea. Pero en todo caso, el objetivo es el crecimiento. Efesios 4:13, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños, etcétera, todo lo que vimos antes. Versículo 16, de parte de Él todo el cuerpo bien concertado, entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento.
de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose todos en amor, en la unidad de la fe. Lo que Pablo decía en los primeros 6 versículos del capítulo, del conocimiento del Hijo de Dios. No dice del conocimiento de las Escrituras, sino a través de las Escrituras podemos conocer bien al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes son fanáticos del fútbol? ¿Quién es tu jugador favorito? ¿Qué sabes de él? Me imagino que podrías hablarme de estadísticas, con qué equipo está, cuántos años tienes, posiblemente cuál es su salario y quién es su esposa, si tiene esposa, cuántos hijos tiene. Podrías decirme un montón de cosas de tu jugador, tu futbolista favorito. ¿Lo conoces? Probablemente no. Puede ser que sí, probablemente que no. O sea, tienes la imagen de conocer a esta persona porque tienes ciertos datos, conocimientos. Y así son muchos en cuanto a Cristo. Puedes recitar una lista de datos, de estadísticas, puedes citar de memoria ciertos versículos bíblicos, pero la pregunta es, ¿lo conoces de verdad? ¿De verdad lo conoces o solamente conoces algunos datos? Aquí Pablo está hablando del conocimiento del Hijo de Dios, para que estemos llegando a un hombre de plena madurez. Cuando Él te habla, ¿reconoces su voz? Cuando su espíritu te está moviendo, ¿reconoces este movimiento? ¿Qué tal lo conoces? Y todo esto es para que estemos llegando hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y por eso tenemos esta medida de este don de Cristo. Y por eso necesitamos la actividad proporcionada a cada uno de nosotros, para que ya no seamos niños, sino para que podamos crecer en todo. Se nos acabó el tiempo, así es, ¿no? No he dicho todo lo que quiero decir, así que todo esto tendrá que esperar hasta otro episodio más de Crecer a Fondo. Amigos, espero que esto sea de ayuda, de bendición. Esta forma de charlar sobre la Biblia, no tanto como un guión que he escrito de antes, solamente he puesto algunas anotaciones para hacer un recordatorio para mí. Quiero tratar de estas cosas, pero lo que sale a veces no es lo que he pensado. Y no importa si Karen está aquí conmigo haciéndome preguntas con diálogo y todo esto, si solamente estamos en esta forma de una charla sobre las Escrituras, sobre lo que es crecer, espero que sea de ayuda. Y si así es, de nuevo les recuerdo que puedes suscribirte en cualquier lugar que encuentras este podcast, sea Spotify, sea Face, sea el sitio web de la iglesia, sea Apple, tantos lugares que vamos a encontrarnos, pero también un recordatorio si esta forma de charlar sobre la vida y sobre las Escrituras sería una ayuda para algún familiar, compañero de trabajo, amigo, a favor de compartir este link con ellos, porque sería un placer tenerlos y seguramente ha sido un placer tenerte a ti conmigo el día de hoy en este podcast Crecer a Fondo, y que el Señor te bendiga hasta la próxima vez.